Sí, listen. Siguen durmiendo. Sí, listen. Ah, Se escucha bajito. Listen, se lo escucha muy bajito. muy bajito. Sí. Ahorita. Muy bien. Mejor, ¿me escuchan mejor o no? Hola, Sí. hola. ¿Me escuchan? Ya. Sí, listen, se lo escucha mejor. Entonces vamos a seguir hablando sobre el sistema óseo. Licenciado, no se olvide grabar la clase. Bien, bien, gracias por hacerme acuerdo. Recording in progress. Muy bien. Muy bien, les había dicho, o habíamos dicho también, que los huesos van a jugar un papel muy importante, un papel que va a desempeñar muchísimas funciones. No se olviden que habíamos dicho que aquí en los huesos también, dentro de la médula ósea, se van a producir los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no es cierto? Pero los huesos también tienen una principal función que va a ser el de sostén de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Si los huesos no existieran, o si los huesos no se llegaran a formar en algunas partes del cuerpo, no tendrían ningún tipo de firmeza, ¿no es cierto? Ni la musculatura, ni la piel, ni nada. Entonces, estos ayudan a dar el sostén a nuestro cuerpo. También van a ayudar a darle la forma para que sean, para que tengan la forma que poseen ellos. Los huesos son muy ligeros también, son demasiado resistentes, casi vienen a ser los tejidos más duros del cuerpo. Soportan todo nuestro peso, pero también ellos, aparte de ser el sostén, van a servir de protección, ¿no es cierto? Ellos protegen los órganos más importantes y los órganos más nobles. ¿Recuerdan que habíamos hablado cuál era más importante entre el corazón y el cerebro? ¿Recuerdan o no? Sí. Listen. Sí, el corazón. Pues habíamos dicho que el corazón no. Sin embargo, los huesos se van a encargar de darle protección a estos dos principales órganos más importantes de la vida del ser humano, ¿no es cierto? Porque el cerebro va a estar protegido por una bóveda ósea, llamado el cráneo, que es una unión de varios huesos formando un balón que va a ser el cráneo, para darle la consistencia, para darle la firmeza y la protección al cerebro. Así igual de la misma manera va a formar una parrilla costal, ya, que va a ser, la protectora prácticamente de los órganos más importantes como el corazón y los pulmones. Entonces no nos olvidemos que dentro de las funciones del esqueleto o del aparato óseo va a ser darle el sostén y darle también la protección a todos los órganos, ¿no es cierto?, del cuerpo. Los huesos van a estar también compuestos
por un armazón proteico de colágeno, ¿ya? Junto a un mineral llamado fosfato de calcio, que es el principal componente que van a poseer estos huesos, ¿no es cierto? Que le vamos a llamar fosfato de calcio. Si quieren lo pueden anotar. ¿Compuesto de qué, doctor? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Ya los huesos están compuestos por un armazón proteico de colágeno junto a un mineral principal llamado fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Estos minerales tienen una resistencia y una dureza muy consistente. Licen, buen día. Disculpe que lo interrumpa, pero ¿podría repetir y ver si podría hablar un poquito más alto? Es que no sé si soy la única, pero lo escucho muy, muy bajito. Ya. A ver. Sistema óseo. ¿Ahora me escuchan mejor o no? Sí, licenciado. Y ahora sí se escucha. Muy bien. Entonces les había dicho que los huesos van a estar compuestos por un armazón proteico de colágeno junto con un mineral llamado fosfato de calcio, ¿ya? Estos poseen demasiada resistencia y también van a poseer mucha dureza en este armazón. Los huesos van a ser los encargados de almacenar el calcio, ¿no es cierto? Un mineral que se puede liberar, que se libera en el torrente sanguíneo, ¿ya? Esta sustancia es muy necesaria para las partes del cuerpo. Las cantidades de algunas vitaminas minerales son parte esencial, ¿no es cierto?, para que este sistema pueda funcionar, porque va a funcionar también con el sistema circulatorio. Y dentro de estos huesos también vamos a encontrar, habíamos dicho, dos tipos de huesos, ¿no es cierto? Un hueso compacto y un hueso esponjoso. El cuerpo humano posee 206 huesos y en el infante o cuando recién se nace se tiene más de 300 huesos, ¿ya? Y después se llega a la cantidad de 206 huesos. Doctor, disculpe, ¿por qué se da que en el infante tiene más huesos que en los adultos? ¿Debido a que no están solidificados todavía o...? No, porque ¿Por qué? no es que no estén solidificados, lo que pasa es que no están unidos todavía, ¿no? Recuerden que los huesos se van a articular por diferentes articulaciones, ¿no es cierto? Entre ellas encontramos la diartrosis. Entonces, cuando el infante está, cuando recién nace, entonces no tiene esos huesos unificados, entonces se cuentan aparte porque todavía no se han articulado con los otros huesos, ¿ya? Licen, disculpe, una consulta. La anterior vez para el primer examen usted dijo que había en el cuerpo 208 huesos. Sí, sí, ¿Son 208 o 206? me acuerdo que me preguntaron eso, en 208 huesos. En diferentes literaturas, en algunos está 206 y en otros 208, ¿ya? Hay dos huesos que finalmente se los toma en cuenta y no,
pero en su libro ustedes leyeron que está en 206 en Auberi. Les pregunto, ¿leyeron eso? Sí, está en 206, doctor. ¿Ah? Está en 206 en Audacy. 206, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes les han dado una bibliografía, utilicen ese dato, porque si les preguntan en una pregunta de su examen y le dan la opción 206 y 208, elijan 206. Disculpe, Licen. Dice, el sistema está constituido por 206 a 208 huesos. No dice si son 206 o 208, dice los dos. Dice, no, se maneja los dos datos, ¿no es cierto? Ajá. De- 6 a 8. yo me quedaría, la verdad, yo dentro de todo lo que leí siempre es 208. 8. Pero al llegar a la edad madura o a la edad de conformarse ya, donde ya no aparecen más huesos ni desaparecen, se queda en 206. Así que sin el texto en Auberi está 206, pues coloquen 206. De todas maneras se le puede alegar a cualquier doctor o a cualquier docente que los dos términos están correctos, 206 o 208. Muy bien, vamos a seguir ya. Los seres humanos son vertebrados, cuentan con una columna vertebral que depende de una estructura interna centrada en una larga espina dorsal. Los huesos vienen a ser ligeros, pero también vienen a ser muy fuertes y unas estructuras de apariencia simple, pero también pueden lograrse doblar con facilidad. Entonces vamos a referirnos que estos huesos son livianos, no son de consistencia muy pesada. Recuerden que varios de estos huesos poseen un tejido esponjoso, ¿no? Por lo cual los va a hacer muy livianos o muy ligeros. Pero estos huesos esponjosos también van a estar recubiertos por una membrana, y esta membrana, debajo de esta membrana vamos a encontrar hueso compacto que les va a dar la dureza correspondiente. El esqueleto también va a tener la facilidad de crecer con rapidez durante la infancia y se va a adaptar a nuestro estilo de vida. Cuando dice que se adapta al tipo de estilo de vida, va a ser a las posiciones, ¿no es cierto? A las posiciones que van a tomar, a cualquier tipo de posiciones que va a tomar para adaptarse a esa forma del cuerpo. El esqueleto adulto posee un promedio de 206 huesos, porque le explicaba que en este tiempo, ya cuando la persona llega a ser adulta, ya no hay ningún tipo de modificación, ¿no es cierto? Ya no es que aparecen un nuevo hueso o que hay una nueva unión de algún hueso para contarlo como si uno, porque pónganse en cuenta que tengan 3 huesos ustedes en el cráneo, y estos 3 huesos son contados uno por uno como si fueran 3, pero se van unificando, se van soldando entre sí y se convierten en un solo hueso. Entonces estos procesos cuando ya sos adulto, ya no hay un nuevo hueso, vienen a ser un promedio de 206 huesos, ¿ya? El hueso no es una sustancia inerte, a pesar de estar constituido en su apariencia por sales minerales de especial dureza. El tejido óseo es dinámico, es un funcionamiento y se encuentra en continua actividad química. Muy bien, habíamos visto que en el tejido se iba a encontrar, íbamos a encontrar
un tejido armazón que soporta nuestro cuerpo, que protege nuestros órganos y que permite los diferentes tipos de movimiento. Muy bien, algo que me olvidaba mencionarle. Me olvidaba mencionarle aquí. El esqueleto también crece con rapidez durante la infancia, ¿no es cierto? En los huesos de los niños, y también en los adolescentes, que ustedes saben que los ven hoy y mañana encuentran a sus sobrinos y los ven mucho más grandes, ¿no es cierto? A veces ni los reconocen, el crecimiento es demasiado rápido. Entonces, cuando hablamos de esto, nos vamos a referir que este crecimiento también es conocido como placa de crecimiento o placa epifisiaria, ¿no es cierto? Recuerden que de dónde viene el crecimiento. ¿De dónde, jóvenes? ¿De la hormona somatotropina puede ser? Aquí. ¿De los huesos? La GH. Ajá. Es la hormona GH. Ajá. ¿Y quién la produce? Los huesos. La ¿Quién la- hipófisis. Exactamente. Hipófisis. Hipófisis. Entonces se va a llamar placa epifisiaria, ¿ya? Estas placas van a estar compuestas por células cartilaginosas que multiplican la longitud del crecimiento, ¿ya? Dando... Doctor, ¿Ya qué? ¿Qué? disculpe, la hormona GH es la somatotropina, ¿verdad? La GH... Sí. A ver, no estoy seguro, esperen un ratito. Voy a ver su libro. Yo tengo notado que la hormona del crecimiento es la somatotropina o GH. Sí. Espérame un minuto ya. No, acá veo que dice la somatropina es un análogo. Va a venir a ser un análogo de la hormona de crecimiento humana de GH. Su acción consiste en sustituir hormonas de crecimiento que se producen normalmente en el organismo. ¿Ya? Pero de todas maneras lo voy a leer y ya mañana se los explico bien esto. ¿Ya? Lo vamos a dejar pendiente, esto no sé si sean sus siglas en inglés, pero aquí donde yo veo, donde en mi texto dice que es un análogo. Doctor, Dijo somatotropina, no somatropina. Ah, ya. Ya lo voy a dejar pendiente, no les puedo asegurar porque no estoy seguro.
lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar. Lo voy a leer y mañana ya yo les digo, no quiero darles algo, un concepto si no estoy seguro de eso. Entonces habíamos dicho que en el tejido óseo se va a formar la mayor parte del esqueleto, el armazón que soporta nuestro cuerpo y protege nuestros órganos y permite nuestros movimientos. Las funciones básicas de los huesos, habíamos dicho que es soporte, protección, movimiento y almacena una serie de minerales. También habíamos hablado ya ayer sobre huesos cortos, huesos largos, ¿no es cierto? Según su forma, vamos a encontrar los huesos por su forma de tamaño se han dividido en huesos largos y huesos cortos. Dentro de los huesos largos encontramos el fémur, la tibia, peroné, húmero y radio. Esto es pregunta de examen, ¿ya? Y huesos cortos vamos a encontrar a los de la mano y de los pies. ¿Sabían ustedes que la mayor cantidad de huesos se encuentran aquí? ¿En la mano? ¿Sabían o no? Sí, ¿Cuántos huesos se encuentran aquí? ¿Mm? ¿Cuántos? En la mano tenemos 27 huesos. ¿Cuántos Sí. huesos? ¿Ah? 27. En el hueso y en el pie, digo, en la mano y en el pie. ¿Cuántos son? 7. ¿Ah? Tenemos más de 50 huesos, ¿no es cierto? Contando la mano y el pie. Luego tenemos lo de la columna vertebral, con 34 vértebras. Doctor, disculpe, ¿lo de la mano se considera desde la muñeca? O sea, desde el escafoide, todo eso, piramidal, ganchoso, o... Sí, se considera eso. Ahí ya llegas a tener más de 50 huesos. Ah, ya. No es solo los Porque eso no metacarpos, se ¿no? llama el carpo. Muy bien, descripción del esqueleto. El esqueleto humano comprende 3 partes que van a ser la cabeza, el tórax, la columna vertebral, extremidades o miembros superiores e inferiores. Es aquí donde vamos a encontrar a los huesos largos, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos sobre huesos largos, propiamente vamos a hablar sobre las extremidades, ya extremidades superior y extremidades inferiores. ¿Ya? Y es como lo podemos ver en el cuadro, son los huesos más largos que existen, ¿no es cierto? Si bien es cierto que la columna vertebral igual en longitud es larga, pero estos huesos están pues separados, ¿no es cierto?, por las vértebras, entonces no es considerado como huesos largos.
Estos huesos de las columnas habíamos dicho que también no entran en una clasificación específica, ¿no? Después encontramos a los huesos del cráneo, son los que se hallan en la parte superior de la cabeza, forman la cavidad en la cual se alojan los principales órganos del sistema nervioso central. ¿Cuántos huesos son los del cráneo? 32. Cráneo, no, que no... 8. 8 huesos. 4 pares, 4 Exacto. pares. ¿Y los huesos de la cara? 14. ¿Cuántos? 13 y una 14. 14. No escucho nada. Ya me- 14 huesos. Son ¿Cuánto? 14. 14, exacto, 14. Son los que forman las cavidades orbitales, los huesos de la cara. Estos son los que van a formar las cavidades orbitales, los pómulos, las fosas nasales y la boca. Después también encontramos a la mandíbula, en la mandíbula que va a poseer dos cóndilos, que estos cóndilos van a ser los que se van a articular con el hueso temporal. Presenta también una rama ascendente de la mandíbula, presenta un ángulo maxilar, el mentón, aquí se van a alojar las piezas dentarias, y también vamos a encontrar la apófisis coronoides. Dentro de las fosas nasales encontramos principalmente los cornetes, cornete superior, cornete medio, encontramos el tabique nasal y cornete inferior. También van a formar parte de la cavidad craneal. En él igual vamos a encontrar a las órbitas, a las celdas etmoidales, seno maxilar y maxilar superior y piezas dentarias que también se van a alojar en este hueso. Hueso del tórax. El tórax es el conjunto de estructuras óseas del tórax, se denomina caja torácica, y habíamos dicho que esta caja torácica también se va a encargar de darle protección a través de las costillas y a través del esternón y las vértebras, ¿no es cierto? A órganos tan nobles como el corazón, como los pulmones. Va a estar compuesto, como lo ven en la imagen, por una clavícula, un esternón que fíjense que viene a darle la forma de un puñal ahí, ¿no? Los omóplatos, el esternón del cuerpo, cartílagos costales, costillas frontales, apéndices sifoides. Bueno, la clavícula es un hueso largo que está situado horizontalmente en la parte anterior más alta del tórax. El esternón es un hueso plano que está situado en la línea media de la cara anterior del tórax. Las costillas son huesos largos y aplanados que dan forma a la caja torácica, y su borde superior e inferior son la inserción de los músculos intercostales. Los intercostales van adosados a su cara inferior. Existen 12 costillas de cada lado. También vamos a encontrar la columna vertebral, que va a constituir la parte central del esqueleto. En este va a descansar sobre la pelvis, sostiene la cabeza, también sirve de sostén y apoyo hacia las extremidades. La columna vertebral tiene de 32 o 33 vértebras. Existe una porción cervical, una porción dorsal y una porción lumbar, o llamada también sacro.
La pelvis, el hueso pélvico, en él encontramos las superficies articulares, coxal, la cresta ilíaca, orificio sacro, el coxis, que es la parte final de la columna, y el pubis. Los huesos de las extremidades inferiores encontramos que están formados por la pierna y el pie. Estos huesos de las extremidades inferiores están unidas entre sí con el cuerpo por articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo. Habíamos dicho que los huesos más largos eran ¿cuál? Fémur. El fémur. Fémur. ¿No es cierto? Forma parte del esqueleto del muslo, es un hueso largo, el que tiene mayor longitud de todo el organismo. La rótula es un hueso corto rodeado, es algo aplanado y forma parte de la articulación de las rodillas. La tibia, hueso principal de la pierna, es un hueso largo y resistente que forma junto con el peroné el esqueleto de la pierna. Ya este soporta la mayor parte del peso corporal. Por sus extremos superiores se articula con el fémur y por el extremo inferior se hace con los huesos del tobillo, ¿no? O llamado también astrágalo. Lateralmente con el peroné. Los que les gusta el fútbol, esta es una de las fracturas más frecuentes en futbolistas, ¿no es cierto? Fractura de tibia y peroné. El peroné es un hueso largo también, su importancia es menor que el de la tibia porque obviamente es de menos consistencia, al igual que su grosor y su resistencia. En el pie ya habíamos dicho que el pie tiene 7 huesos cortos y 19 huesos largos. Ay, no. ¿Para qué la dejan pues la puerta abierta? Muy bien, dentro de las extremidades superiores, está formada por el brazo, el antebrazo, la mano. Estas partes están unidas entre sí en el cuerpo por las articulaciones de la muñeca y el codo y el hombro. La parte superior del tórax, junto al hombro, se hallan el omóplato y las clavículas, así como lo pueden ver en la imagen.
también están comprendidos como huesos largos, ¿no es cierto? En él encontramos al húmero, al cúbito y al radio. La estructura de los huesos, el hueso está formado por dos materias diferentes, la sustancia ósea y la médula ósea. En la sustancia ósea, en ella abunda el calcio, ¿no es cierto? Ya me estoy. Estoy cargando para poder compartir otra. Su madre. Uy, salud, Lisa. Salud, dinero. Y amor. No, le faltó. Te faltó el amor. No existe el amor docente. Solo sus mentiras, Lisa. Y cómo no va a existir el amor. Es real.
Bien, ¿siguen despiertos o no? Muy callados están. ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? ¿Todo bien, Doc? ¿Ah? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar hablando sobre el sistema esquelético, ¿ya? Estos apuntes ustedes lo tienen, ¿no ven? Sí, Lisan. Muy bien. Recuerdan que ayer habíamos dicho que los huesos largos iban a tener una estructura, o iban a formar parte de una estructura llamada diáfisis, que es la parte central del hueso, y las estructuras externas se iban a llamar ¿cómo? Aquí en la imagen las tienen. Epífisis. Epífisis, ¿no es cierto? Entonces, en los huesos largos vamos a encontrar precisamente estas tres estructuras, digamos, perdón, estas dos estructuras. Una que es la diáfisis y los extremos que van a estar conformados por las epífisis. Incluso les había dicho que cuando ustedes mordían un hueso, ¿no es cierto? Un hueso de pollo, una pierna de pollo, iban a encontrar a los lados unas protuberancias, y estas protuberancias eran tejido esponjoso, o sea, es un tejido que es muy blando, ¿ya? Un tejido hueco, y que la parte longitudinal, en esta parte íbamos a encontrar la diáfisis, y esta iba a ser un tejido compacto o hueso compacto, ¿ya? También íbamos a encontrar diferentes vasos sanguíneos y hueso esponjoso, como lo podemos ver en la imagen. Y la metáfisis va a ser la unión que va a haber entre la epífisis y la diáfisis. En este lugar también de metáfisis es donde en la adolescencia se encuentran los cartílagos de crecimiento. Y vamos a ir viendo también la anatomía del hueso. Entre ellos encontramos hueso esponjoso, los conductos de Harvard, hueso compacto, y vemos también que aquí vamos a encontrar a las células madres sanguíneas que van a dar origen a glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Ya habíamos visto eso. Vamos a encontrar también al periósteo. ¿Quién me dice qué es el periósteo? ¿Nadie? Es la membrana externa del hueso. ¿Es la qué? Membrana externa. Exactamente, es la membrana externa que se adhiere a los huesos, ¿no? En la mañana tengo una alergia increíble. A partir de la observación se recuerda cuando el trabajo las estructuras microscópicas de la función del tejido óseo. Bueno, el hueso compacto básicamente es una envoltura externa. Es la envoltura externa del hueso
de la naturaleza dura y fuerte, ¿no es cierto? Tiene como principal unidad funcional a las osteonas, que son responsables de permitir la llegada de nutrientes y la eliminación de desechos. Si ven en la imagen, así va a estar conformado el hueso compacto. ¿No es cierto? Su principal unidad, ¿cuál va a ser? Pregunta de examen, esos jóvenes. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál, disculpe? ¿Cuál es la principal unidad funcional del hueso compacto? Las osteonas. Exacto, pregunta de examen, ¿ya? Y el periósteo va a ser La membrana externa más delgada del hueso. la membrana, ¿no es cierto? La membrana. La capa externa del hueso, también podemos decir, ¿no? Sí, también está correcto. Luego encontramos el hueso esponjoso. En él vamos a encontrar trabéculas y cavidades vasculares. Las osteonas están formadas por 4 estructuras que van a ser laminillas. Son láminas concéntricas de matriz calcificada. Encontramos a las lagunas, que son espacios que contienen tejido de líquido denominados osteocitos, y canalículos, que son pequeños canales que se extienden desde las lagunas en todas las direcciones y conectándose también con el conducto aversiano. Entonces vamos a encontrar que las osteonas, o las células del tejido compacto, van a estar formadas por estas 4 estructuras, ¿ya? El conducto aversiano contiene vasos sanguíneos linfáticos y nerviosos que son responsables de transportar el oxígeno y los nutrientes a todos los productos de metabolismo del hueso. Hablando sobre el hueso esponjoso, esta estructura está localizada dentro del hueso compacto, ¿ya? Y se va a caracterizar por ser más liviana y mucho más esponjosa, ¿no es cierto? Presenta internamente poros, es menos densa que el hueso compacto y consta de una delgada espinícula llamada trabécula, donde se van a encontrar las células óseas, ¿ya? Células óseas. Existen 3 tipos de células especializadas llamadas osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Esto también ya lo habíamos visto. Estas poseen la siguiente característica. Los osteoblastos son responsables de la creación de nuevas células óseas, también del crecimiento óseo y la asimilación y absorción de nutrientes en la sangre. Cuando hablamos de las células o de los osteocitos, estas absorben los minerales de la sangre y también liberan dependiendo su necesidad. Y finalmente los osteoclastos, que van a ser los encargados de disolver los minerales en la matriz ósea, liberando nuevamente en la sangre. Bajo la dirección de los osteocitos, los osteoclastos construyen constantemente el hueso, mientras que los osteoclastos lo destruyen constantemente. Los huesos también forman parte del sistema osteológico del ser humano, ya que gracias a su estructura y a su conformación se configura la forma de diferentes seres vivos que coexisten con la naturaleza. En el caso del ser humano, el sistema está constituido por 206 a 208 huesos,
que junto a los cartílagos y ligamentos que proporcionan una consistencia dura y resistente para cumplir diferentes funciones. Químicamente están formados por oseína y un conjunto de sales minerales denominadas sales calcáreas que convierten las estructuras sólidas y resistentes. Los huesos estructuralmente están constituidos por tres partes importantes que son el periosto, que es la membrana exterior que recubre al hueso, y la sustancia ósea constituida por tejido óseo, compacto y esponjoso. La médula ósea, una sustancia blanda que se encuentra en el canal medular del hueso. Ya habíamos hablado también sobre las funciones de los huesos. Estas brindan sostén, contribuyen a los segmentos móviles del cuerpo, brindan protección, regulan la concentración de calcio en la sangre y son responsables de la formación de células sanguíneas como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Dónde se van a formar estas células? Jóvenes, esto es pregunta de examen, ¿dónde? ¿En la médula ósea? Médula ósea. Exactamente. Los tipos de huesos. Los diferentes tipos de huesos que ya habíamos visto también son los largos, son los cortos, los planos, irregulares y sesamoideos. Eso también pregunta de examen, ¿ya? Los huesos largos son localizados en las extremidades. Los huesos cortos vamos a encontrarlos, son propios de los dedos de las manos y de los pies, ¿ya? Los planos forman el cráneo. Los irregulares habíamos hablado de la columna vertebral, y los sesamoideos como las rótulas que forman la rodilla. Dentro de los tipos de hueso que existen, encontramos los largos que se van a localizar, y ya habíamos dicho, los huesos largos son propios de las extremidades superiores e extremidades inferiores. Los huesos cortos los vamos a encontrar, propiamente dicho, en los huesos de las manos y de los pies. Los huesos planos los vamos a encontrar en el cráneo, ¿no es cierto? Los huesos irregulares en la columna vertebral. Y los sesamoideos son son huesos pequeños, ¿no? Son huesos igual pequeños, pero que tienen, por su forma, son extraños, para que ustedes entiendan. Estos huesos van en la rótula, en la rodilla, y también, también en la rótula que forma la rodilla. Cuando hablamos los tipos de articulaciones y localizaciones entre cineartrosis, arfiartrosis y diartrosis, ¿ya? Cuando hablamos de este tipo de articulaciones, van a ser la unión o la soldadura que va a haber, para que ustedes me puedan entender mejor, la unión de dos huesos, ¿no es cierto? Unas que van a ser fijas, que van a ser como una soldadura, y otras que van a ser articulaciones semimóviles, ¿ya? Cuando hablamos de una articulación, vamos a referirnos que es el conjunto de partes blandas y duras que unen a dos o más huesos próximos, permitiendo construir el esqueleto completo de un individuo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de articulación, nos vamos a referir a la unión de dos huesos, ¿ya? Y esta unión de estos dos huesos puede ser como en forma de soldadura entre los dos huesos, o pueden intervenir también superficies como cartílagos o como membranas, ¿ya? Entonces, una articulación va a ser el conjunto de partes blandas y duras, ¿ya? Se unen donde se van a unir uno o más huesos, permitiendo constituir al esqueleto completo de un individuo. Es claro que las partes duras
son los huesos y las partes blandas van a estar constituidas por los cartílagos y por los ligamentos. Se encuentran entre los huesos. Estos cartílagos y estos ligamentos van a encontrarse o van a rodear o van a estar en el medio de los huesos, ¿ya? Y funcionan como bisagras de una puerta que les van a permitir generar ese movimiento entre la unión de estos dos huesos. Muy bien, las articulaciones según su composición, teniendo en cuenta su composición, las articulaciones pueden ser cartilaginosas, hablando sobre su composición, ¿no? Pueden ser cartilaginosas y pueden ser, estas cartilaginosas están compuestas por bandas de cartílago que se conectan a los huesos, ¿ya? Y también existe la membrana sinovial, que es un tejido que va a revestir la articulación y sellándola en una cápsula articular, esta membrana secreta un líquido sinovial sobre la articulación para lubricarla. Esto también es importante, anótenlo ya, la membrana sinovial. Es un tejido que reviste la articulación, sellándola en una cápsula articular, y esta membrana va a secretar un líquido sinovial entre las articulaciones para poder hacer su lubricación. ¿Qué es el líquido sinovial? El líquido sinovial es un líquido transparente, pegajoso, va a ser a lubricar esta articulación para su mejor funcionamiento. Los ligamentos son bandas elásticas. Estas bandas elásticas de tejido conectivo van a rodear esta articulación, brindando sostén y también limitando los movimientos, ¿no es cierto? Es por eso que no se va la rodilla hacia atrás, porque estos ligamentos le dan la consistencia y le dan les permiten ser. Las móviles les vamos a llamar diastrosis, ¿ya? Diastrosis son aquellas que se mueven con absoluta libertad, por ejemplo, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, las manos, los pies, los codos, las muñecas, las rodillas, etc. Entonces, a esto le vamos a llamar articulaciones diartrosis. A las que no tienen tanta libertad y solo tienen una semimovilidad, se les va a llamar anfiartrosis, ¿ya? Anfiartrosis, que son aquellas que presentan movimientos limitados, como las vértebras, como la columna vertebral, y a las articulaciones que les había dicho que vienen como soldadura, que son inmóviles, les vamos a llamar sinartrosis. Estas no presentan ningún tipo de movimiento y deben permanecer fijas para proteger órganos importantes, como por ejemplo los 8 huesos del cráneo, ¿ya? Y aquí en las imágenes ustedes pueden ver también las articulaciones fijas. Fíjense que en el cráneo van a ir prácticamente esa sínfisis, esta sutura,
estas suturas van prácticamente soldadas, ¿ya? Es muy, muy difícil liberar, pese a que son huesos independientes, ¿no es cierto? Aquí como se ve ahí el frontal y los parietales son huesos independientes, pero están íntimamente unidos por una articulación llamada artrosis. Entonces, si les preguntan en su examen los huesos del cráneo, que es muy probable que les pregunten los huesos del cráneo, están unidos por la articulación diartrosis, antiartrosis o sinartrosis. ¿Cuál colocarían? Sin artrosis. Sin artrosis. Sin Artrosis. artrosis. Exactamente. Entonces vemos al lado también un tipo de articulación, que es una articulación móvil, y nos vamos a referir ¿a cuál? ¿A cuál? Diartrosis sí es móvil. Ya. Y finalmente en la otra imagen vemos una articulación semimóvil, que va a ser Antiartrosis. 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 Es muy importante también absorber, tomar sol para un buen funcionamiento del tejido óseo, ya que por acá permite que el calcio pueda fijarse en las estructuras del hueso. También muy bueno para recibir vitaminas. Consumir alimentos como pescado, leche, hígado, mantequilla. Mantener una buena alimentación que proporcione proteínas que servirán para el crecimiento de los huesos. Realizar ejercicios frecuentes y moderados diariamente. Muy bien, jóvenes.
jóvenes, ¿me escuchan o no? Sí, listen. Dígame. Bien. Aquí vamos a quedar y con esto terminamos este sistema esquelético. Aquí vamos a quedar, ¿ya? Y mañana vamos a avanzar. Este tema no es muy complicado, han visto que es fácil y los anteriores temas, igual que hemos avanzado, no es tan complicado, ¿ya? Mañana vamos a entrar un poco ya más complicado, es muscular, pero aprovechen de estudiar estos temas que no son tan difíciles. El tema de mañana es un poco complicado. ¿Ya? Aquí vamos a quedar. ¿Quién preguntó sobre la hormona GH de crecimiento? Yo, doctor. Ya, Miguel Ángel. Voy a verificar y me fijo si es la misma hormona que preguntaste. Ya, mañana lo vemos eso. Ya, gracias, doctor. Ya. Nos vemos entonces mañana, jóvenes. ¿Ya? Aquí vamos a quedar porque ya terminamos todo lo que es esquelético. Ya, Lisa. Nos vemos mañana, ¿ya? Chao, chao. Hasta mañana, Lisa. Hasta luego, Luis. Chao, chao. Recording stopped.